Buenas noches, estamos en De Buena Fuente en este mes de las madres. El domingo estábamos celebrando el día consagrado a ellas en Colombia. Alfonso Pineda. Amigos televidentes y Juan Carlos y Vidal, ¿cómo está? Muy buenas noches. Yo el Extraordinaria sábado, celebración del Día de la Madre, ¿no? Claro, y antes el sábado por la noche yo no me pierdo la parrilla.co. Yo gracias. Miro el reloj a toda hora, gracias. ¿A qué horas me llega la parrilla.co? Eso significa que no debemos criticarlo. Gracias. Además de eso, con las chivas, claro, que sirven de alguna manera de eje articulador de lo que va a ser la información durante la semana que comienza el otro día, el domingo. Alfonso, bienvenido, ¿qué tal? No, muy bien, esperando qué se puede hacer en esta noche de Buena Fuente. Esta semana viene el candidato Duque. ¿Cuándo viene? Bucaramanga, el jueves. ¿Y habrá concentración? Tenían un dilema porque parece que los tiempos no le dan sino para estar en una manifestación pública entre 1 y 3 de la tarde. Allá. Y entonces ellos estaban advirtiendo que quizás entre 1 y 3 de la tarde es difícil y complicado ir a un sitio y que les acompañe el público, ¿no? En una ciudad como Bucaramanga, donde a esa hora, ¿qué hace, Vidalito? Sí, claro. No, esa hora es de siesta, esa hora es de casa. Sí. Pero Juan Carlos, estuve averiguando, atendiendo un oyente, un televidente que nos dijo que por qué no entrevistamos a Petro. Estuve haciendo la vuelta. ¿Sí? Petro ya no viene a Bucaramanga en la primera vuelta, que viene Ángela María Robledo, a ver si la entrevistamos. Candidata a la vicepresidencia de la buena Colombia entrevistarla humana. a ella, porque como Petro no viene... Podría ser yo. Es una mujer interesante, como congresista hizo una buena labor, pero adicionalmente se le atribuye un poco el fraccionamiento que sufrió el Partido Verde, sí, claro, frente a las aspiraciones entre Fajardo y Gustavo Petro. Sí. Saludamos también a Vidal Humberto Abreu. Vidal, qué alegría verlo, tan serio, tan adusto esta noche. Me contaron que se va a meter a hacer una maestría. Con ganas, es que uno estando en un centro de educación superior de tan alta calidad y tan exigente como el que yo estoy vinculado en este momento, pues eso es lo mínimo que uno debe hacer, dadas las posibilidades y la altura que allá se maneja. Bueno, y que usted, ¿por qué me dice que está haciendo un curso prematrimonial? ¿Quién? ¿De no, quién? ¿Fue no. él o quién? No. ¿Va a casar? No. ¿Alguien me ¿Se dijo, va a casar? le tengo un dato para la parrilla, curso prematrimonial, y en ese momento... ¿Juan Carlos se va a casar? No sé. Después de 20 años ya es justo, Oiga, por Vidalito, supuesto. Dios mío. Ah. Bueno, ahí está. Eso le pasa a uno cuando da papaya, ¿no? Hoy tenemos a un invitado, profesor de la UIS, titular laureado, tiene una historia de vida hermosa, inspiradora. Lo hemos invitado, se llama Luis Orlando Aguirre Rodríguez. Y dejemos que sea Valentina Figueroa. Valentina, buenas noches. Quien nos cuente quién es el profe, el invitado en esta noche aquí en el canal regional. Buenas noches, Juan Carlos, Alfonso y Vidal. Nuestro invitado de hoy es Luis Orlando Aguirre Rodríguez. Es ingeniero metalúrgico egresado de la UIS. Tiene una maestría en Ciencias de la Ingeniería Metalúrgica de la Escuela de Minas de Colorado en Estados Unidos. Ha ejercido diferentes cargos administrativos dentro de la Universidad Industrial de Santander, entre ellos director de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica y Ciencia de los Materiales, representante de los directores de escuela al Consejo Académico y presidente de la Asociación de Profesores de la UIS, además de ser profesor titular laureado de la universidad desde 1973. Pues bien, Valentina, muy ha tenido amable, tantos cargos el profesor que le faltó una. ¿Cuál? Fue rector de las famosas unidades tecnológicas de Santander. Cuando quedaban en el tecnológico, su colegio y el mío. Sí, claro, que se llamaba... ¿A usted había estudiado en el tecnológico? Sí, el tecnológico. No lo echaron porque corrió con buena suerte. Cuando se llamaban facultades tecnológicas, sí, claro. Facultades tecnológicas. Y él fue el que construyó el caminito, porque eso era puro... ¿Qué era lo que había ahí? Había unos bambúes que se prestaban a diferentes prácticas. Entonces, como no estaba la Corporación de la Meseta, pues decidimos que eso debía acabarse. Hicimos realmente lo que podrían llamarse un arboricidio. Que cuando se podía, ¿no? Se podía. No había WhatsApp. Tumbamos todos los bambúes y construimos la carreterita que es el ingreso que tiene la Damaso Zapata por la 30. Y de paso, pues allanamos un ingreso a la universidad que después se constituyó en el ingreso oficial. Hoy usted hubiera hecho, le hubiesen caído... No, centellas. me hubiera caído de todo. Petristas, fajardistas, de todo. Tipo político. Una anécdota. Una anécdota del profesor, ¿no? ¿Cuál es? Resulta que el profe va a los consejos superiores de la UIS, a esa instancia, al consejo superior, ¿no, profe? Sí, señor, la máxima. En representación de los profesores, ¿no? En el anterior gobierno de Richard Aguilar Villa, que ustedes saben que el gobernador de turno tiene asiento por derecho propio allá, ¿no? Es el presidente del Es consejo. el presidente del Consejo Superior.
y resulta que el gobernador por uno u otro motivo, quizás por agenda, no iba, ¿no? Y entonces pues alguien diría, pues eso se tiene que manejar de otra manera en el sentido en que se le recuerda cariñosamente, se le envía una comunicación. Oiga, el profesor no tuvo miramientos, fue y le clavó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación. Una queja. Una queja. ¿En serio? Claro, pero el gobernador estaba en ejercicio. ¿Y cuál era el objeto de esa queja, profesor? Usted fue y se quejó. Si yo fui, cuando ingreso al Consejo Superior y reviso las actas, encuentro que el gobernador en su mayoría había estado ausente, pero no había ninguna razón, no había ninguna justificación consignada en el acta. Entonces yo ante eso pues llevo los documentos no a la Procuraduría Regional, sino a la Nacional. Y allá entablé una queja por falta de cumplimiento de su responsabilidad como gobernador que preside el Consejo Superior de la Universidad. Y eso sí no tuve... ¿Y en qué paró? ¿Paró en algo esa queja? Sí, inclusive se remitió en el proceso aquí a Bucaramanga. Fui llamado a sustentar la queja. Efectivamente lo hice, pero ya el gobernador en un Consejo Superior, recuerdo que era un diciembre, llegó al Consejo y dijo, aquí alguien me demandó, creo que fue el estudiante. Y no, gobernador, fui yo. Fui yo y le expliqué la razón por la cual. Entonces dijo, bueno, está bien, si uno no puede cumplir a las buenas, que sea a las malas. Pero adicionalmente, con ese antecedente, llegó el nuevo gobernador, Didier Tavera, a la presidencia del Consejo Superior. Y él lo llama el sensei. ¿A quién? Al profesor Aguirre. El gobernador le llama sensei en todos los escenarios públicos y en las mismas deliberaciones del Consejo. ¿Por qué, profesor? Bueno, el gobernador yo creo que es un adjetivo un poco, pues yo diría que de cierta manera como que me califica muy por encima de lo que uno quiere ser, porque realmente uno es un maestro en todo lo que hace, pero todo es perfectible. Y el gobernador, porque yo he tenido esa trayectoria en la universidad, tanto a nivel de cargos, porque fui vicerrector encargado de la universidad, algunos de los que refirieron ahí, otros más como secretario general, director de Relaciones Exteriores, y él muy generosamente me llama de esa forma, porque además de eso soy un estudiante muy, pero muy interesado y aplicado por la política pública en general. Pero antes de continuar, yo quisiera dar las buenas noches a la teleaudiencia y agradecerles a ustedes. El programa. Bueno, pero déjenme agradecerle de todas maneras. Agradecerle a usted, a Alfonso, a Juan Carlos y a Vidal por esta invitación que me honra a mí porque es una oportunidad para escucharnos. ¿Qué días a propósito del tema, el gobernador hizo o recordó una anécdota con ustedes allá? Dice, al principio el profesor me exigía que debía que estar y ahora me ve permanentemente aquí en la universidad. ¿Cree usted que es un poco como el resultado de esa labor de presión, si se quiere, para que los gobernadores, y en este que ha sido pues una persona muy constante en el Consejo Superior, activo participante, esté haciendo un papel muy destacado? Bueno, yo preferiría no llamarlo una presión. Yo preferiría llamarlo una concientización de lo que es el compromiso público de un funcionario al nivel de gobernador de Santander y de presidente del Consejo Superior. Lo que sí debo decir, además de la anécdota que da Juan Carlos, es que después de que el gobernador Richard Aguilar, o ese gobernador se enteró, ahora congresista, él llevaba a los medios de comunicación y grababan el programa para dejar constancia audiovisual de que asistía al Consejo Superior. Ah, de que sí asistía. Sí, entonces llegaba toda la parte de comunicaciones de la gobernación y de una vez lo pasaban a Twitter o a la página. Pero eso, y quisimos comenzar con esta anécdota, porque en un medio que no es dado a hacer denuncias, o si se hacen es de forma anónima. Y temeraria en algunas oportunidades, ¿no? Y con mucho temor por lo que pueden ser las implicaciones de que a alguien lo echen del trabajo, le corten el contrato. Este es un pueblo grande en el que todo el mundo se conoce y qué dirán y yo no me meto en problemas. Pues exaltar su valor civil de que usted de una forma independiente y sin ataduras se fue a la Procuraduría y puso la queja, ¿no? Y ni más ni menos que contra el gobernador. Es decir, un profesor podría decir, eso me trae repercusiones. Y en este sentido la pregunta es, ¿usted ha sido un hombre independiente, autónomo? Porque alguien en la casa dirá, pero ya lo metieron en el baile con Richard, con el actual gobernador. Le preguntan, entonces, ¿será que hoy ustedes tienen a un profesor politiquero? Bueno, soy un profesor de política, porque la política académica existe, y lo mismo la política, no soy un politiquero. La diferencia que debe
realmente la universidad mostrar y a través de las acciones de sus profesores en las clases es que en la universidad sí se hace política buena. Y la misma misión de la universidad lo establece, es la formación de un ciudadano integral, formación ética y política. Si el profesor no tiene fundamentación política, mucho menos lo va a tener el estudiante. Ahora, respecto a por qué lo hice, realmente no lo hice con ningún temor, sino guiado por el referente que soy un ciudadano. Y como ciudadano tengo una responsabilidad de demandar si observo que hay un comportamiento que está sujeto a control de las diferentes instancias del gobierno o de la nación. Usted es de Charalá. Yo soy de Charalá. ¿Cierto? Nacido y criado allá. Nacido y criado acá. O sea, y soy ciudadano del mundo también. O sea, que tiene espíritu comunero. ¿Es un poco esa rebeldía la que usted saca a relucir con estas acciones? Sí, sobre todo con la equidad social. Porque yo recibo y pedí ser profesor de las asignaturas de primer semestre. Y yo realmente me fascina dictar clase en primer semestre porque puedo mirar lo que llega a la universidad y el reflejo de una sociedad que necesita equidad. Y si se da la justicia social y se da la equidad, por lo tanto la educación y especialmente la educación rural, Colombia será diferente. Pareciera que fuera un profesor muy exigente, pero resulta que es todo lo contrario. No soy exigente. No, en este sentido, muy buena papa. Tanto así que todo mundo, usted sabe que lo difícil cuando hay una clase, uno dice, uy, no, que depende del profesor, ¿no? Sí, claro. Y con él, no, vamos todo, por una sencilla razón, no prohíbe nada. Traigan los celulares y listo, no hay ningún problema, ¿sí o no? Yo creí que usted le iba a preguntar antes de que venga el profe a contestar, por su manera de hablar de la equidad social, de la justicia social, que le iba a preguntar era, profesor, ¿usted tiene ganas de lanzarse a la alcaldía, a la gobernación, al pináculo? Además que uno lo escucha y pareciera más un profesor de ciencias humanas. No, de ciencia política. Por eso, de las ciencias humanas y no del área de la ingeniería donde él se mueve. Vidalito, ¿no era que el profesor nos metió un gato enmochilado? Esta es la plataforma para lanzarse por ahí. Sí. Entonces, profesor, de la... Exacto, muy buena su pregunta, pero ¿por qué no? Sí, la primera, la de Alfonso. En el sentido de que casi en todos los profesores en la universidad es lo que pagan celulares, ¿sí o no? O bueno, a modo avión. El profesor debe ser consciente que estamos viviendo una realidad tecnológica. Sí, señor. Y si uno mira, por ejemplo, que he estudiado los diferentes sistemas de educación superior del mundo, y especialmente lo que es Finlandia, el de Japón, que estuve viviendo 6 meses allá, lo que es el China, me voy a los chinos, los demás. Yo le decía al Ministerio de Educación que no se trata de implantar sistemas educativos, sino de implementar nuestro sistema educativo y tener en cuenta las tecnologías, las nuevas tecnologías. En ese sentido, uno no debe prohibir al estudiante. Yo creo que en este momento yo, si tuviera un hijo, ya en este momento yo no le prohibiría nada. Le ayudaría a que enfrentara las consecuencias de su compromiso. Por eso mi clase dice libertad, pero con responsabilidad. Porque toda acción tiene unas consecuencias. ¿Sí? Y aparte de eso, las monedas, les decía yo a Alfonso, tienen cara y sello. Uno puede nunca mirar la parte positiva o la cara de una moneda, porque también hay que mirar el sello. Sí, claro. Y de pronto cae también inclusive así de ladito, ¿no? Sí. Que se ve muy raro. Entonces, yo en ese aspecto de la parte humana que usted mencionaba, Juan Carlos, me lo dio las 3 cirugías de cáncer que tuve. Bueno, 4 con esta última, que no fue tan delicada este año. 4 cirugías de cáncer. ¿Usted no sabía eso? No, pues por lo menos el detalle. En la boca. En la boca, sí. ¿Y la última? Y la última fue en el 2001, con una caducidad, digo yo, un tiempo de vigencia de 10. Pasó el 2011 y no. La última fue este año, que fue un vasovascular aquí en esta parte del ojo. Y entonces ahí estoy. O sea, eso me hace ver la vida un poco diferente. Decir, por ejemplo, realmente no hay entierro con trasteo. Y lo que uno dejar en este mundo es hacerlo ya, hoy, no esperar a mañana. Por eso, la parte humana me nace a mí desde 1981, porque yo fui formado en una escuela japonesa, en una escuela en Canadá y en Estados Unidos especialmente, pero muy psicorrígida en la parte de ingeniería. Pero la parte humana me la quiso dar Dios a través de estas pruebas, que yo digo que fue para fortalecerme interiormente, que me dio y que yo le agradezco, porque hizo uno de sus mejores soldados. Y no hablo de ningún Dios, de mi Dios. Pues ahí está entonces el profe. Dice una cosa interesante, hermosa. Me formé en lo técnico en la UIS, fui a Japón, a Canadá, a los Estados Unidos y allá son psicorrígidos. Y esa rigidez sirve porque lo forma en lo académico. Pero esas enfermedades que me atacaron me enseñaron también a ponerle un sentido humano total a la vida y por eso entonces lo de la moneda, ¿no? Sí, claro. Que no todo es
así tal no, sino que tiene matices. Vamos a conversar chévere hoy con el profesor Luis Orlando Aguirre, que ha logrado impregnarle aquí a mi amigo Vidal Abreu templanza, seriedad, carácter, pero al mismo tiempo reposo. Hoy estoy contento yo porque veo a Vidalito en paz, tranquilo, ¿no? Pero al fin no. Hoy lo veo en otra tónica. Como siempre. Lo que pasa es que estas historias de vida como las de hoy... O lo llevan a usted también a pensar, le permiten sí, a uno entrar en reflexión, en escuchar detalladamente, oír la voz de la experiencia y sobre todo con estas historias de vida tan impactantes como las que ha tenido el profesor Aguirre. Porque todo no puede ser política, ya venimos. Esta noche conversamos en De Buena Fuente con un profesor laureado, destacado de la Universidad Industrial de Santander, lo llaman el Sensei. Tuve el arrojo, el valor de ir a meterle una queja al gobernador de la... y es que yo remarco porque es que somos una sociedad que se precia, supuestamente, de hablar franco, pero a veces la gente lo hace por la espalda, ¿no? El profesor fue allá y cuando el gobernador de la época llegó y preguntó, ¿alguno de ustedes le iban a echar la culpa al estudiante? Claro, no, la lógica decía que era el estudiante. ¿A Monroy? Carlos Monroy era el representante de los estudiantes. Sí, claro. Y el profesor dijo, no, fui yo, pero sin nada, no hubo necesidad de sonrojarse. Nada. Profesor, usted, al igual que nosotros, porque todos los que estamos aquí en esta mesa somos hijos de pueblo, hijos de campesinos, seguramente. Aquí todos somos, usted de Charalá, Durania, San Andrés y Barichara. Hoy, aquí la única citadina es Valentina, que es de cabecera, quinta etapa. Hoy, profesor, al mirar su trayectoria, su posición, su desempeño, mirarlo con maestrías, con especializaciones, con doctorados, estudios en el exterior, ¿qué le pasaba a Luis Orlando Aguirre por la cabeza cuando era un muchachito que transitaba las calles por Charalá? Porque eso seguramente nos ha pasado a todos los que somos hijos de pueblo. Sí. Algunas veces nos imaginamos o algunas veces llegamos a pensar que nos tocará al igual que los señores que lo pasan jugando billar aquí en el pueblo y sin un futuro garantizado. A Vidal le tocó. Fue Félix Salcedo Valdión y lo rescató en una campaña política y lo puso de calanchín. Era muy amigo de la frontera. Era muy amigo de Félix Salcedo. Trabajó en un periódico, ¿no? Trabajé en el Diario de la Frontera. Profesor, pero cuénteme de sus... Indudablemente que es muy importante y mucho más ahora el entorno con el que uno se rodea. Por eso uno no puede llegar realmente a la clase a hablar de lo que no conoce. Y en ese sentido, pues yo he recorrido cerca de 20, 25 países en su momento, he visitado universidades y recientemente tuve la oportunidad de participar en el Plan Nacional Decenal de Educación, que realmente me permitió acercarme mucho más a la parte rural. Y esa es el sentir de ahora, de que tenemos una deuda y pido yo que se le haga campo al campo. Porque uno se voltea ya con una mirada mucho más objetiva y ve cómo se crecen estos chicos en el campo y que no tienen futuro y que la educación superior no implica movilidad para ellos porque se quedan en una ciudad que es agresiva, que no les da acogida, que no tienen dónde desempeñarse. Entonces hablábamos con el director general de Corpoica, que tuve la oportunidad de conocerlo, y llevarlo a la universidad en los 25 años, y hablábamos con el señor rector Hernán Porras, al que hay que reconocer, y yo le reconozco públicamente la gestión que ha hecho, porque ha dignificado lo público. Si bien es cierto que siempre faltarán cosas, hay que destacar lo que hemos hecho y esperar que hagamos mucho más con el apoyo de todos. Hemos construido la UIS que queremos y es un reconocimiento que indudablemente nadie puede negárselo porque ha dignificado lo público. Nos falta, y como Consejo Superior es una labor que hemos hecho con el rector. A mí los profesores a veces dicen, bueno, pero ¿qué ha hecho usted como representante de los profesores? Yo voy a decir que todo lo que hace la rectoría es también del Consejo Superior, del Consejo Académico y de los mismos profesores de la universidad y de la sociedad. Lo que dice usted es cierto. Resulta que quieren tanto ahora la universidad que Rodolfo Hernández tiene un rating muy grande, eso no hay que reconocerlo. No, tiene un rating de, no sé, 80, otros dicen que va bajando, pero tiene un rating. Y él atacó la universidad y se le vinieron todos defendiendo la universidad. Bueno, ¿usted qué piensa de ese ataque que hizo Rodolfo Hernández? Pero entonces yo remarco mucho, porque es que alguien dirá que aquí se cuadran las entrevistas y que allá entre telones Vidal pone a que el profesor diga cosas para quedar bien con Porras y con el alcalde y qué tal. No, con la misma seriedad
independencia, autonomía. Usted que es un hombre que lo único que ha hecho es trabajar en la pedagogía y la educación. ¿Qué piensa usted de esa declaración que en su momento lanzara el alcalde Rodolfo Hernández en una charla de café y que dijo, allá la UIS es un pensionadero de profesores, fue que dijo? Sí. Que se refirió y entonces... Y que hay que venderla por lotes. Y que hay que lotearla, y que sería ¿no? mejor negocio. Bueno, antes de contestar eso, voy a un marco de referencia. Y es que yo inclusive en alguna administración, en alguna rectoría, también puse una queja a la Procuraduría contra un rector. Eso para decirle que es una obligación ciudadana y una responsabilidad ciudadana. Y el día que me corresponda, que espero que no, hacerlo contra el doctor Hernán Porras, lo haría. Lo haría porque es la sociedad, pero yo creo que eso no va a llegar y nunca se va a dar, por lo menos de lo que yo, en las expectativas que tenemos de trabajo. Eso para referirme. En lo del alcalde, yo fui la persona que oficialmente le respondí porque él se focalizó, sus comentarios los focalizó sobre los profesores. Entonces, en ese sentido, me sentí con la obligación moral de esta representatividad y mía propia de responderle. Y realmente cuando uno analiza, ve dos cosas ahí. Primero, una falta de conocimiento. Y segundo, unas verdades que hay que mirar en la universidad. Porque el referente que él tomó, o a la persona que él tomó para hablar de este tema en la universidad que tanta rating le dio y hacer por lotes, pues cayó también en lo irrespetuoso. Y cuando uno desconoce las cosas es mejor reservarse los comentarios y averiguar más a fondo. En el Consejo Superior yo ya planteé la situación, el Consejo Superior sacó un comunicado, pidió un comunicado en diciembre invitando al señor rector, al señor gobernador para que fuera a hablar con nosotros, pero creo que el señor rector antes tuvo un diálogo... Al alcalde. Con el señor alcalde, perdón, sí señor, gracias por la corrección. Y se aclararon algunas cosas, sin embargo yo insisto en que tanto el gobernador como el señor alcalde deberían conocer más de cerca la universidad. Pero ahí la pregunta es para que usted nos dé un contexto, una referencia, le preguntamos así abiertamente qué era la crítica que hizo el alcalde en su momento. Parece que el video era incluso intencionado, ¿no? Eso no fue que le grabaron, sino que ellos montaron la estrategia de que el video se montara sin querer, queriendo y publicarlo, ¿no? Eso nada... Eso vino desde Cartagena. Sí, lo que quiero significar es que nada es... Ay, sin intención. No, todo tiene una intencionalidad. Y entonces lo siguiente, pero así como hubo gente que le cayó al alcalde, muchachos de la UIS que quieren su institución, egresados que le escribieron desde China, desde Pekín, desde Australia, desde donde están, pues hubo un sector de nuestra comunidad que dijo, por fin alguien habló claro. Y entonces aquí va la pregunta, oiga, profesor, ustedes van y se encierran en la universidad y se ponen a leer libros y les pagan y entonces escriben un volumen y entonces un año sabático y son allá un gueto de privilegiado frente a la gente que coge bus, que se monta en el Metrolínea, que va piñada en los buses, la gente que vive en Piedecuesta. Y yo se lo pregunto, no porque yo lo crea así, sino porque trato de interpretar lo que esa franja de opinión que estuvo de acuerdo con el alcalde, pues pudiese estar aún creyendo. Bueno, nosotros como profesores universitarios, y especialmente las universidades públicas, nos regimos por un decreto, que es el decreto 1279 del 2002. Nosotros no somos profesores, sino puntos para el gobierno nacional. Entonces, para cada publicación o para cada producción que hacemos o cada titulación que adquirimos, a través de ese decreto reglamentado en las propias instituciones de educación superior pública, se nos asignan unos puntajes. Y eso tiene todo un comité interno de asignación de puntajes que se rige por un grupo de seguimiento al 1279 que creó el Ministerio de Educación Nacional. O sea, ninguna actividad de asignación de puntajes por productividad académica en general, por el 1279, pasa sin que el Ministerio ejerza cierta control, inspección y vigilancia. O sea que ahí hay una primera aclaración. Hay una primera aclaración. En el sentido de que las producciones no es lo que se le ocurrió, porque se le apareció y escribió una carta y entonces eso inmediatamente... Como que fue y le tomó fotos a 10 pajaritos y colocó abajo el nombre científico. No, eso no es así. Sí tiene tutorías, sí tiene revisiones, sí tiene curaduría, eso curadurías. Es muy serio. Inclusive en este momento el gobierno, estoy en esa comisión con la viceministra, estamos en unos talleres para buscarle una mejora a ese decreto 79 porque se ha encontrado que tiene algunos aspectos mejorables en cuanto a estímulo de la docencia.
porque las universidades tienen que definir para dónde vamos. Algunas son de investigación, que cuando llamo investigación es de profunda investigación que genere patentes, no porque la universidad no tenga por esencia que hacer investigación. Entonces estamos en ese proceso de reforma y hemos organizado 5 talleres a nivel nacional. A mí me corresponde visitar todos, pero ir a liderar el de Cartagena. Entonces así hemos trabajado, los hemos distribuido. La semana entrante estaré dando información. Ese es un primer aspecto, profe. Sí. El segundo aspecto es el pensionadero de ese del cual él habló. Y entonces el pensionadero suena que como que profesores con 45, con 50 años y con muy pocos años de servicio realmente, entonces se pensionan, y si se pensionan con gruesas sumas de dinero. No, y yo le pongo más, para hacerlo más caricaturesco o para pintarlo mejor también, pues agregándolo, no mejor sino complementando. Un profesor allá en la universidad se gana el derecho a ser profesor de planta, y entonces como no hay vigilancia absolutamente de nadie, y esto aquí también exagero, precísenos, pues el rector no puede ir salón por salón mirando, y entonces el profesor dicta una hora de clase, le da duro a los pelados que vienen de allá, de los pueblitos de Barichara, de Durania, de San Andrés, en fin, de Charalá, y se la monta y resuelvan esto, y dicta 3 clases al día, y luego entonces con el cuento de la ciencia y de la investigación se mete en el cubículo y allá duerme y reposa, y el viernes a las 3 de la tarde ya tengo que ir a hacer una vuelta, y se va y no vuelve sino hasta el lunes o el martes cuando hay fiesta el lunes, y listo, una vida a coche y vacaciones, y que hagan paros para aprovechar nosotros también. Eso podría pensarlo alguien, como el alcalde, y entonces... Primero, el salario de un docente, un profesor, prefiero ese término, un profesor, se da por la aplicación del decreto 1279, o sea, sus estudios y su producción. Y el ingreso de planta, Juan Carlos, se da por un concurso nacional de méritos. Profesor, dejemos ahí, es que me están diciendo que hay que cumplir con un mensaje, pero ya venimos ahí, con el concurso de méritos nacional para ingresar, ¿no? Concurso nacional de méritos, ya venimos. Estamos en De Buena Fuente esta noche hablando con un profesor de la Universidad Industrial de Santander, Luis Orlando Aguirre. ¿Tenía usted un parrillazo a esta hora? A ver, no, el mejor parrillazo. Hay que hablar de la Universidad Industrial de Santander. Un egresado de la Universidad Industrial de Santander, el nuevo rector de la universidad. ¿Cómo es que llama? Diego Parra. Diego Parra es que llama. Universidad de Cartagena. Sí, claro, que es una universidad pública. Médico egresado de la UIS. Y hay otra de un profesor destacadísimo en los Estados Unidos. Que ganó un concurso de matemáticas. Israel, sí, un egresado. Israel Herrera, ¿no? Licenciado en idiomas. Fue declarado el mejor profesor de lengua castellana en los Estados Unidos. Egresado de la UIS. Egresado de la UIS, de una licenciatura. Bueno. De licenciatura en idiomas, ¿no? Idiomas, estudió con mi señora. Ah, ¿sí? Ya lo conocen, excelente. Excelente muchacho. Sí, hemos tenido la oportunidad también. Trabaja en el estado, ha trabajado en varios estados, ¿no? Sí. ¿No estudió con usted? En Indiana estudió conmigo. ¿Sí? Pero Vidalito le quitó ahorita lustre. Mejor no hablemos de ese otro egresado porque, ay Dios. Valentina Figueroa. Valentina, ¿usted dónde nació? Respóndanos antes y a ver, adelante con lo que dicen los televidentes. Juan Carlos, yo soy Rola, soy de Bogotá. Ah, bogotana. Miren, nos metieron gato por liebre. No, mentiras, bienvenidos siempre todos. Todos los bogotanos. Bueno, a través de nuestras redes sociales, un padre de familia cuestiona sobre los sistemas de enseñanza de las universidades, porque cuando salen egresados los estudiantes no llegan con suficiente capacidad para la actividad laboral. Muy bien. Profe. Bueno, eso realmente se lo cuestiona uno mismo. Cuando habla, por ejemplo, de cuántos estudiantes debemos admitir, cuando se habla de ampliación de cobertura, cuando el gobierno quiere que las universidades se proyecten hacia programas de doctorado, programas de posgrado, especialmente a nivel de maestrías y doctorados. La pregunta es, ¿para qué queremos tantos doctores? ¿Para qué queremos tantos egresados? ¿Cómo está vinculado el sector productivo? Y la pertenencia a los programas académicos que estamos ofreciendo, y para referirme a nuestro caso de la UIS, desde hace 30 o más años, si todavía son pertinentes. Porque cuando uno lee, y como les decía, yo bastante leo sobre esta política educativa, uno ve que realmente se están formando a veces profesionales en algunos programas que no encuentran esa receptividad en el sector productivo y están
pendientes de qué puesto en el gobierno se les puede ofrecer. Y la Comisión del Gasto de Inversión Pública precisamente lo que debe buscar es achicar el Estado y crear, los estudiantes debemos formar más para el sector productivo. Entonces el Ministerio está trabajando en lo que llaman el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad, donde el referente son las rúbricas y tiene que ver mucho la trazabilidad de dónde están nuestros egresados, cuáles son los egresados que necesita el sector productivo, porque el padre de familia tiene razón y eso es algo que nos hemos cuestionado también. Para profesionales, ¿para dónde y para qué? Y si miramos el desarrollo de Santander o la vocación de Santander, es fundamentalmente agrícola o agroindustrial, es el turismo y debe ser energías alternativas. Y en esto he tenido la oportunidad de hablar con el doctor Restrepo, que es el rector de la Universidad de Rosario, una persona altamente calificada. José Manuel Restrepo. Y esa es la tendencia también del país. Entonces, cuando uno mira qué hemos hecho en la universidad para el campo, qué es lo que vamos a llevar a las sedes, entonces viene del Ministerio una respuesta que es la acreditación multicampus. Y el sistema de aseguramiento va a tener en cuenta la inquietud que nos plantea a través del señor oyente, el padre de familia, porque eso también es para qué estamos formando, cuáles son los retos de la educación del siglo XXI y cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible. Pero fíjese, usted dice una cosa interesante. Estamos ahí en ciernes para que nos conteste una pregunta de Alfonso interesante y es, usted menciona, dice, Santander necesita expertos o profesionales en temas agropecuarios, agrícolas, en turismo y energías alternativas. La voy a tirar dura. ¿Ustedes en la UIS están cumpliendo eso? Nosotros estamos cumpliendo. Pero seguro, pero es que de agrícola hay algo en la UIS, de turismo hay, de energías alternativas hay. Nosotros estamos cumpliendo, pero lo que debemos es proyectarnos con mucha más fortaleza a la comunidad y especialmente a la rural, donde están las necesidades. Y a eso se debió precisamente la reunión que estuvimos con el director de Corpoica, porque quedé sorprendido de lo que hace Corpoica. Entonces, continuamente con él nos estamos hablando y escribiendo, él me envía los artículos que publica y hemos hablado con el señor rector, el doctor Hernán Porras, y tenemos claro que tenemos que abrirnos, pero de una manera mucho más contundente. Profesor, entiendo que a través del IPRED ustedes tienen ese tipo de formación agrícola, agroindustrial. Sí, tenemos, por ejemplo, en las sedes como Málaga. Para los televidentes, ¿qué es el IPRED? El IPRED, no, profe, usted es el que sabe. Instituto de Educación a Distancia y Regional. Los que sacaron el buen artículo de la deforestación. Es correcto, poco, ¿no? Sí, el nosotros tenemos, profesor Porras. Sí, nosotros tenemos, por ejemplo, en la sede de UIS Málaga, cuando yo fui director de regionalización, cuando era INSET, únicamente de distancia, y regionalización. En el 2001 yo fui director de regionalización, también de Relaciones Exteriores. Yo paseaba por la universidad. Entonces, en Málaga, que la recibimos como una fundación, era la Fundación García Rovira Norte y Gutiérrez. La recibimos con la vocación agrícola que tiene, que es ingeniería forestal. Entonces, allá lo tienen. Entonces, allá lo tenemos. Pero la pregunta es, bueno... ¿Y en el sector turístico tienen? En el sector turismo en San Gil. En el Socorro. Tienen el programa y allá es terminal, ¿no? Es decir, los muchachos que empiezan allá se gradúan allá mismo, no tienen que venir hasta Bucaramanga. Exacto, pero es que la pregunta debe ser pues hecha en términos, o la respuesta, en términos de que cuántos egresados y de qué necesita Santander, Colombia, el sector rural en general, porque es que con el Ministerio de la lucha es que las acreditaciones no sean tan psicorrígidas, que sean flexibles, que nos permite trabajar por cohortes, por ejemplo, 5 o 6 cohortes y ya suplimos y paramos ahí y podamos ser dinámicos. Eso cuesta en la universidad pública. Lo mismo que otro tema interesante, y pues ahí lo he puesto sobre el tapete. Y en la universidad privada más. La universidad se maneja mejor. ¿Sí? Se maneja en el sentido de toma de decisiones. ¿No? Allá no hablemos, 40 años dictando derecho y no salen de ahí. No, yo les cuento algo de derecho. Hay 300 facultades de derecho en el país y el 20% acreditadas. Solo el 20%. Máximo. No, perdón, el 15% acreditadas. Tremendo. De 300. Y siguen presentando demás solicitudes, porque el CESO donde yo estoy es el que transmite esas solicitudes de personalidad jurídica, etc. Pero yo me refería a que las privadas tienen una mejor capacidad de decisión administrativa, pero indudablemente algunas de reconocida calidad, pero la nuestra, la universidad y el estudio de la universidad, las públicas deben también definir sus criterios de calidad, porque yo consigo la calidad como una sola. Y permítame terminar esto aquí, esta partidita muy rápidamente. Yo
me pregunto, las ingenierías y algunos programas de la universidad, y me refiero a las ingenierías, que es mi campo de formación, deberían ser de 5 años. ¿Qué le estamos agregando en el último año? O sea, ¿usted pone en duda que debieran ser de 5 años? Yo diría que si las enfocamos de cierta manera, el modelo que a mí me gusta mucho es el modelo alemán, donde se define desde el egreso de la educación precedente la vocación del estudiante. Y no de esa estratificación social entre técnico, tecnológico, doctores, ingenieros, etc. Y el otro punto es que también la pregunta que nos hemos hecho es cuántas universidades públicas realmente deberían existir. Si requerimos una universidad fuerte, regional, o esas 31 universidades que actualmente hay y posiblemente otras tantas que se han nombrado que se van o a nacionalizar siendo públicas, como La Guajira, o unas de los llanos que pasan de ser mixtas a ser oficiales. Entonces la pregunta es, bueno, ¿a qué? ¿A qué le está mostrando en educación? Y cuando uno mira la extensión de mi intervención, cuando uno mira los programas de los candidatos, yo sí veo que conocen muy poco de educación, inclusive. Sí. Bueno, ahí le tiró piedra el profe a los actuales aspirantes a la presidencia. Esa es una pregunta obligada, sí, claro, que Alfonso le tiene por ahí, ¿no? Sí, claro. ¿Se la va a votar de una vez? No, bueno, más pero así de frente, ¿no? ¿De cuál? No, pues que por cuál candidato va a votar, o cuál es el que recomienda. No, es que le tengo o el que realmente está, porque dice que los candidatos están flojitos en el tema del conocimiento de lo que es el sistema educativo del orden superior. Bueno, sí, pero no, le tengo otra mejor y perdónenme si hay ignorancia en la pregunta. No. Yo creo que muchos sistemas apoyando lo que dijo el padre de familia están mandados a recoger. Sí. Porque yo creo que si tengo ganas de ser buen periodista, a través de Google, y tú lo puedo hacer. En serio. ¿Sí? A mí lo que me tienen que enseñar es valores. La honestidad, el cumplimiento, la ética. Pero yo lo puedo en internet, si aplico, yo puedo aprender a ser un buen periodista o a ser un filósofo, ¿sí? Inclusive a ser un buen matemático. Yo lo puedo hacer. Pero, ¿sí o no? Dígame, si eso no está mandado. No, eso alguna vez decían que uno para qué tenía carreras en deportes, si por Google y por Twitter. Está recordando a la amiga de Juan Carlos Ordóñez, a la diputada. Por eso yo le dije, perdóneme si hay ignorancia. Ángela, que dijo, pero es que me están diciendo, pero ahí hay un asunto interesante, pero yo creo que, digámoslo, como agregando es, claro, ¿para qué universidades con muros, con todo, cuando ya está este tema digital y la educación virtual en boga y el e-learning, y entonces esto ya cambió definitivamente todo el esquema y el panorama? Esto cambió, y el profesor debe tener una educación continua. Yo admiro y respeto mucho a mis profesores, compañeros de la universidad, pero realmente uno debe leer sobre política educativa y debe mirar el contexto social en el cual nos estamos desempeñando, y que el estudiante de hoy no es el mismo estudiante de hace muchos años, y que la ciencia y tecnología debe estar como la democracia, la ética y los valores, y eso si no lo reemplaza Google al profesor. Por eso yo digo, es enseñarle ética y valores a todos. El profesor, el rector de la Universidad de los Andes, en una conferencia que estuve escuchándola con él, hablaba de la educación del siglo XXI, y él se refería precisamente a eso, de la virtualidad. Y en aras de eso, la universidad está programando un taller para lineamientos de acreditación en existencia y virtualidad, porque la universidad no puede ser ajena a eso. ¿Y cuál es el escenario más importante de la universidad? Como lo es en la sociedad, la familia, el salón de clase, el aula de clase. El aula de clase. Pero el profesor tiene que cambiar. Vamos en segundos a continuar con ustedes. Estamos de vuelta en el canal Troco, en este programa de entrevistas, y hoy tenemos a un profesor de la Universidad Industrial, Luis Orlando Aguirre. Oiga, profesor, pero entonces nos dejó en punta lo de... No, antes de que venga la pregunta política, y entonces la UIS, los profesores llegan, claro, hacen un concurso de méritos, logran posesionarse y después dicen, bueno, llegué ya al paraíso, aquí me quedo 20 años, gano poquito, mucho, pero aquí nadie me saca, no hay veeduría de lo que hago, y ya, listo. No, sí, para referirme antes a una parte que me quedó en el tintero, es que además la universidad tiene un programa muy interesante que se llama el Sistema de Excelencia Académica. Ese hace un seguimiento a los estudiantes para determinar aquellos factores que más inciden
en un desempeño no meritorio, no excelente. Entonces, eso nos ha ayudado bastante a permitir que los sueños no se trunquen en los primeros semestres. Con respecto a los profesores, nosotros tenemos un concurso de méritos. Es nacional e internacional. Y hay un comité que no solamente es integrado por los profesores de la universidad, sino por profesores de otras universidades o otras instituciones. Entonces se elige a través de una secuencia de pasos la persona que se considere en ese comité como la apropiada para la formación que requiere impartir cada una de las unidades académicas. El profesor después tiene por derecho la libertad de cátedra, pero eso no es una libertad que vaya a los extremos, porque de todas maneras hay un control a través de los reglamentos del profesor, a través de la dirección de escuela donde esté adscrito y a través del mismo reglamento del estudiante. Ahora, que produzca o no produzca, que se dedique únicamente a la academia o que mezcle las tres quehaceres de la universidad, es una opción del profesor, pero tienen que hacer algo. O sea, tienen que motivarse. ¿Ganan bien los profesores de la UIS? Yo diría que quien quiere ganar bien, puede ganar bien con productividad académica. Y quien, como usted dice, no quiere ganar más, pues gana salario de enganche, que entre otras cosas es uno de los aspectos que tenemos que mejorar a nivel nacional. Profesor, está muy poco competitivo. Aquí estoy mirando sobre el tema de la pensionadera de la cual proviene la pregunta, que el 51% de los profesores de la UIS de planta tienen doctorado, que la mayoría de los profesores hoy en día son de origen santandereano, porque otra de los cuestionamientos era, no, es que ya no están los señores de apellidos italianos, franceses, que lo dijo el españoles, claro. Exactamente. Pero lo que pasa es que ahora los doctores, los magísteres y los especialistas tienen apellido Aguirre, Rodríguez, Ordóñez, no, esto ha avanzado tanto que de ser un jugador de billar vago, ahora está a punto de convertirse en magíster. Imagínense ustedes. Profesor, entonces sí hay formación. Esto ya ha avanzado enormemente. Sí hay formación en altos estudios de los profesores de planta hoy en día de la universidad. Mire, el promedio nacional y lo que busca el COMPES de financiamiento de la educación superior es una meta de 18% de doctores a nivel nacional de las universidades públicas. Usted mira que en la universidad nada que hacer, estamos muy por encima del promedio que busca el gobierno al 2025. En la UIS. En la UIS. Correcto. Respecto a los extranjeros, que día leía una publicación de la universidad donde relacionaba la cantidad de profesores que nos han llegado últimamente, y no solamente de Venezuela, que tenemos de Rusia, o sea, hay profesores internacionales. O sea, es falso que los low mouse y todo eso se acabaron y que no aportan al Estado. No, pero es que ahora los doctores son los doctores son internacionales. Bueno, y lo otro es que cuando el alcalde se refiere a ese tema, es el alcalde de la época en que la universidad tiene un convenio con la UNESCO y con la OEA, y convenios que hacía venir mucha gente que emigraba y también de la guerra. El tema de la guerra, de la guerra. Entonces venía Spahowski, venía Low Mouse y aquellas personas que sembraron el futuro de la universidad. Porque es que la universidad no es de hoy, es de hace 70 años. Claro. Y todos hemos ayudado. Pero, profe, una pregunta sencilla sobre el tema para dejar ya lo de la pensionadera. Perdón, sí, la pensión. Un profesor tiene un régimen especial que se puede pensionar a los 50 años o a los 45 años con tantos años de profesor, servicio. Antes en la universidad, y tal vez a eso se refería el alcalde, se podía pensionar a los 20 años de servicio y cualquier edad. Como en la policía y como en el control o en eso se acabó hace mucho tiempo. O sea, ya no. Ya no. El profesor se jubila y puede permanecer un máximo hasta los 75 años. ¿75? Sí, porque se entiende que el valor agregado del profesor, la experiencia, el conocimiento. A cierta edad, hombre, no se debe desaprovechar. Pero el régimen legal se aplica a los profesores de la universidad. O sea, se pensiona como... Sí, tóqueme ese tema. O sea, se pensiona como otro colombiano. No, se pensiona un poquitico más de los colombianos. El colombiano normal se pensiona a los 70 años. En cuanto a cargos administrativos. El otro, pues, a los 65 años. ¿No? Por ejemplo, la rectora de la Dolly Montoya, que fue el problema estos días. Que cumple 70 años, ya puede estar hasta los 75. Hay dos interpretaciones que hay que entender. Hay una ley nueva. Y una de esas las argumenté yo en un momento en la universidad. Y es que ella es una profesora en comisión administrativa como rectora. Si mantiene el estatus de profesora, debería, en mi concepto, poder pensionarse a los 75 años. Pero si le aplica el régimen administrativo, que yo veo que
no lo veo claro, sería lo que tiene estipulado la Nación, que son 65 años. Es decir, 70 horas. El estatus es que sigue con el mismo sueldito de profesora y no con el sueldo de rector. Que bueno, es que esa es la contraparte de lo que yo presenté. Entonces debería ganar el mismo sueldo de profesora más un porcentaje sobre el sueldo, pero no el de rector. Pero es que en los estatutos se establece que cuando un profesor va a un cargo administrativo puede optar por cualquiera de los dos, pero en mi criterio sigue siendo uno profesor de la universidad, y eso a veces no lo entiende. Porque no ha dejado de ostentar esa condición. Pero la misma universidad no lo entiende y dice, pero es que los profesores allá del académico ya no miran a los profesores como profesores. Hombre, yo en cualquier parte siento y me he sentido como profesor de la universidad, en cualquier cargo. Y creo que esta administración es igual. Y el rector es un profesor, es el profesor Hernán Porras, y así debe comportarse. La pregunta dura. A ver, ¿por quién va a votar? A usted ahorita en las pausas Sí. le dijo, le podemos... No, pregunte. Sí, es hágale. que como usted tiene cargo de servidor, es empleado del Estado, le voy a preguntar, ¿por quién va a votar a la presidencia de la República? Bueno, primero, antes de contestarle, le comento que he tenido la oportunidad de leer los diferentes documentos y asistir en algunas ocasiones han presentado sobre el tema de educación y específicamente de educación superior. Y para mí a todos les falta algo. Y se nota que tienen conocimiento de lo que dicen, pero desconocimiento de lo que hay. Esa es la realidad. Yo votaría por aquella propuesta que se ajuste más a mi visión de profesor universitario y defensor de la educación superior pública de calidad. Y leyendo las diferentes propuestas, y una vez se termine, se cierren las candidaturas presidenciales, o estas candidaturas que se la otra semana, creo. Eso ya, sí, la otra. Bueno, de este domingo en 8 una vez se cierre y que pueda recopilar toda la información, miraré quién de esos responde más, y considero que mi voto no se perderá por quien quiera que vote. ¿Quién es el que más o No, menos? hay que esperar que se plantee todo. No, pero profesor, usted ahorita lo dijo. Vámonos por descarte. No, pero... Vámonos por descarte. No, la puede decir. Por Duque no va a votar. Además, porque dice que los profesores están enseñando es con ideología para que los muchachos vayan por malos caminos. Por Petro tampoco. Por Petro, porque me parece, a mí, personal, me parece que el panorama de la educación superior gratuita, que lo logró Chile este año, para Colombia todavía no puede ser inmediato. Por Vargas Lleras, no. Por Humberto de la Calle, no. Por Vargas Lleras no se arriesga al coscorrón. Por Vargas Lleras yo he leído y he estudiado la propuesta de él, sí, y la centraliza mucho en algo que está ahorita, que se está abriendo las posibilidades en este gobierno, y que no contextualiza los retos del desarrollo sostenible y la educación del futuro. Entonces hace falta esa parte. Bueno, ahora, votaría y por de la calle, votaría de la calle, porque lo considero un ser humano excepcional, y para mí la parte humana es fundamental, es el techo de todo. Yo creo que su voto está entre el rojito y el verde. ¿Su voto va a ser por? Entonces mi voto como ciudadano, no como funcionario, como ciudadano, es porque más me identifico, y no lo considero si no llega, es por el por el profesor Fajardo. Profesor Fajardo, se lo sacaron. Iniciamos por descarte, como la Margarita. Bueno, Artega, se le va a caer allá una demanda en la Procuraduría. No. Profesor, ha sido un placer tenerle y nos ha reavivado ese ánimo por estudiar, por saber más de educación. Oiga, profe, una pregunta final. ¿Toda la familia suya, profesores, educadores? Sí, yo fui profesor del Colegio Santander Nocturno, de la presentación para ayudar a los gastos de mi hermana de estudio. Dictaba clases a domicilio, donde conseguía a mi actual señora de hace 40 y pico de años. ¿También profesora? También profesora. Se jubiló ¿Y sus hermanos? América. Mis hermanos, uno se jubiló del Salesiano y otro se jubiló de la Nacional de Comercio. Y mi suegro le decían Tamalito en el... ¿Tecnológico? Sí. El profesor de inglés. El profesor Pradilla. El profesor Román. Román, Tamalito. Y el otro era Tamalote, con todo respeto. ¿Y su hijo, un destacado filósofo? Mi hijo es un doctorado en filosofía. ¿Emparado o qué? Todo es un ser humano. Un ser humano. Profesor, ha sido... Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Gracias. Muy bien. Y en 8 días otro programa de interés aquí a través del canal regional. Canaltro.com